Damos la bienvenida a Galo Mora, secretario del Movimiento País, para conversar con él sobre la resolución que tomará la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a quien saludamos y agradecemos por estar aquí en Desayunos de 24 Horas. Galo, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarlo. Galo, pues como era obvio y anticipado el tema de nuestra conversación, su opinión para empezar este diálogo sobre la resolución que tomará la Comisión Interamericana frente a la resolución judicial en el caso del Universo. Solamente por haber sido aludidos en la entrevista anterior como Alianza País, quisiera puntualizar un tema. Sí, ¿cómo no? Primero, no son 40 millones para el bolsillo del presidente. Eso es una desinformación perversa, ya que ha sido específicamente claro que en el caso de tener una sentencia ejecutorial en ese sentido, ese dinero iría al Yasuní. Eso está muy claro y por lo tanto no hay para qué repetir perversamente un error, que es además muy maniqueo. Dos, no fue Alianza País responsable de una mala dada interpretación histórica sobre el Che Guevara en la Asamblea Nacional. Fue de Tomás Ceballos expulsado del Partido Socialista. Nosotros sí sabemos historia. Y yo, que he recorrido mucho el mundo, puedo decirle que desde Estambul hasta Buenos Aires, desde La Habana hasta Bangkok, he visto monumentos al Che Guevara y el Che es una pasión universal. Y quizá lo que tiene referencia a esto es su estancia en Guayaquil, donde compartió con Fortunato Zafadi, Nelly Moreno, Jorge Maldonado Renera y una serie de intelectuales guayaquileños. Quizá a eso se deba, obviamente, esto, pero no hay que tergiversar, solamente en función de lo anterior. Sí, Galo, y me permito también compartirle concretamente mi postura jurídica frente al tema del dinero. Lo que el presidente haga luego con el dinero, no sé si me está escuchando bien. Ahora sí, ¿Sí? Ahora sí. Lo que el presidente haga luego con el dinero que reciba, en el caso de que se ejecute la sentencia, pues nace de su libertad absoluta y de su voluntad absoluta para donarlo. Hasta que eso pase, legalmente, el acreedor de los 40 millones es Rafael Correa Delgado. El momento en que hay una sentencia. Exactamente. O sea, luego, cuando ya él reciba el dinero, pues podrá donarlo como lo ha comprometido, lo ha dicho públicamente, pero legalmente y no perversamente, sí quisiera que también se deje sentado y reconocido un aspecto jurídico, porque esto es un proceso, Galo. Y sí, pero cuando se dice bolsillo del presidente hay una intencionalidad. Depende, porque legalmente le corresponde a Rafael Correa Delgado 40 millones de dólares que entrarán a su patrimonio, por no decir bolsillo, pero entrarán a su patrimonio. Y luego él pues lo donará a su proyecto de Yasuní o cualquier otra obra social, pero legalmente le pertenecen a él porque legalmente él es el actor de este proceso. Entonces, Galo, ahora sí, una vez usted ha podido puntualizar algunos aspectos de la entrevista anterior, quisiera conocer y todos su opinión como director de Alianza País, el pronunciamiento. ¿Qué opina sobre el pronunciamiento de la Comisión Interamericana? Primero, como dije en otro medio, me asombra la celeridad. Aquí siempre se habla de asombros ante la celeridad judicial. En este caso, en 72 o 48 horas. 24 de octubre fue presentado la solicitud de las medidas cautelares. 24 de octubre no podía ser presentado, usted es abogada, porque no estaban agotados todos los recursos. No se necesita agotar todos los recursos para las medidas cautelares. El estatuto de la CID dice eso. No, para las medidas cautelares no. Una vez agotados todos los recursos y todavía falta revisión y acción de protección. ¿No? Para medidas cautelares no, porque justamente de eso se trata. Supongamos que usted tiene la razón. Entonces, de octubre, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, ha sido menos todavía el tiempo, en que lo dictaron de 6 meses a Nelson Serrano, que era una medida irreparable cuando el Estado ecuatoriano Así es, ese es un atraso intolerable que tiene el sistema interamericano. Así es, un atraso intolerable. Bueno, y una celeridad interesante, entonces, como contraparte. Como contraparte. Segundo, creo yo que hay un error de interpretación, y usted como abogado lo podrá juzgar, cuando se dice al Estado ecuatoriano o al presidente de la República, porque se dice a vuestra excelencia, que intervenga. No se acaba de decir que no se puede meter las manos en la justicia, que jamás se podría hacerlo, y entonces el presidente tendría que decirle a la Corte que modifique un fallo. ¿A qué se debe? ¿Cómo es la orientación de
una intervención de esta naturaleza? Porque es el jefe del Estado, Galo. Este es un tema de Estados. Ahí ya no importa, Rafael. Pero él no es el presidente de la Corte. No, pero es el jefe del Estado y en la organización de los Estados americanos y específicamente en el sistema interamericano trabajan o actúan los Estados. Tanto así que cuando va el Estado ecuatoriano, como va a ir en marzo, tiene que ir con su abogado, que es el procurador, el doctor Diego García. Entonces, no es un tema personal para que intervenga, es el representante del Estado. Quisiera además hacer otra mención que me parece importante y que le hemos dicho en estos días. ¿A usted le parece justo que un Estado sea sede de un acuerdo o tratado que no reconoce? ¿Perdón? Estados Unidos no reconoce. Sí, claro, no lo reconoce. Y por lo tanto, ¿cómo puede ser sede y cómo puede convocar a llevar a las partes el 28 de marzo a Washington? ¿No le parece un absurdo jurídico, político, ético? Exactamente lo comentábamos aquí con el doctor Zavala, ha sido uno de los puntos sobre los cuales el sistema interamericano no ha podido responder. Lamentablemente había que buscarle una solución. Hasta que esa solución venga, no podemos silenciar al sistema interamericano. Completamente de acuerdo con usted, Galo. No solamente en eso, en los otros sistemas internacionales de derechos humanos, los Estados Unidos han tenido una postura radical de no reconocer ni a la Corte Penal Internacional, ni al sistema interamericano, ni a los organismos de Naciones Unidas en muchas ocasiones. Y sin embargo hace de sede, funge de sede, y como que convoca... Pero en este caso funge de ser una sede ante una comisión que actúa como un ministerio público. Usted seguramente recuerda, hay una corte y la corte tiene una sede en San José, Costa Rica. Por supuesto. Entonces, en este caso, la sede, en este caso analizar los errores y los defectos que deben de subsanar el sistema interamericano no nos quita el tema de fondo. Hay que construir otro sistema, sin duda alguna. Ese es el elemento fundamental. Aquí parecería que hay como una decisión de interpretar a Marx al revés y decir derechistas de todos los países unidos. No, yo no lo veo. Esa es la razón. Su opinión, claro. Esa es mi opinión, por supuesto. Claro, esa es su opinión. Y cuando se dice derechistas de todos los países unidos, vemos que hay un lobismo internacional que actúa en torno a que todos los periódicos, un sector importante de la prensa, se reúna para defender intereses colusorios, a mi modo de ver, y defender todos, en espíritu de cuerpo, un tema que tiene un origen que es necesario recordar, porque parecería que estamos hablando de invasión a la libertad de expresión. Acabo de llegar a Teleamazonas y escucho en el transcurso del trayecto, en 3 radios, que 3 periodistas dicen aquí no hay libertad de expresión. ¿Y cómo están hablando? Me parece inverosímil, increíble. Lo que pasa es que, repito algo que dijo Eduardo Galeano, la contemporaneidad nos ha permitido observar un cambio incluso en la frase de Maquiavelo. Ya no el fin justifica los medios, sino que los medios justifican todos los fines. Y ahora, por ejemplo, todos aupados colusoriamente contra el gobierno de la Revolución Ciudadana, con un interés desprestigiar a Rafael Correa a nivel internacional. Yo particularmente, y Teleamazonas y Desayunos de 24 horas no tienen ningún interés colusorio en oponernos y obstaculizar la revolución de Rafael Correa. Se lo digo, muéstreme lo contrario. No, yo estoy diciendo es que su frase es completamente radical, Galo. Usted está sentenciando a todos los medios de tener una asociación colusoria con el fin de obstaculizar a Rafael Correa. A nosotros nos tiene sin cuidado semejante nefasto objetivo. A lo que nos tiene, lo que nos preocupa es que podamos decir lo que pensamos con respecto a la administración pública y que no seamos inmediatamente anunciados con una demanda para obligarnos a pagar 20, 30, 40 millones de dólares. Cuando Teleamazonas, y en el caso particular, usted se define y se defiende a sí mismo, y me parece muy justo. ¿Cuándo usted ha sido notificada, María Josefa Coronel, por parte de alguna instancia del Estado, del gobierno ecuatoriano, en el sentido de buscar una censura, alguna ocasión? Sí. Sí, ¿desde dónde? Se la voy a pasar por fax porque prometí no hacerlo pública porque simplemente no vale la pena. Pero le voy a hacer llegar 3 oficios, copias, para que usted sepa de qué se trata. Enhorabuena poderlo conocer desde Alianza País. Me parece interesante. Así es. Me parece interesante, pero ojalá que usted un día pueda venir aquí y a trabajar con nosotros y ver lo que nosotros también recibimos diariamente por parte de funcionarios del gobierno. Yo le agradezco mucho la oferta, desgraciadamente
no puedo aceptarla, no voy a trabajar en Teleamazonas. No, no lo estoy invitando a que trabaje en Teleamazonas, es para que nos acompañe un día como ciudadano me dice ecuatoriano. para que trabaje aquí. No podré aceptar porque... No, no le estoy diciendo que trabaje aquí, sino para que nos acompañe. Mis principios ideológicos no me lo permiten. Para que nos acompañe y que sus principios ideológicos puedan abrirse un poco más a conocer la realidad del otro, a la realidad del prójimo al que usted no ve como igual. No, yo lo veo tan igual, precisamente por eso, porque nuestra conducta y vocación revolucionaria, precisamente lo que determina es una búsqueda por la equidad, precisamente de ver al otro no de manera arrogante jamás, sino ver como iguales a todos los seres humanos, que aquello que se escribe en la ley sea verdad y que no sea una falacia. Eso es lo que nosotros buscamos desde Alianza País. Bueno, yo tengo mis observaciones con respecto a eso y algunos casos en el que para mí, mi opinión jurídica, pues violan algunos principios, no solamente de la ley, sino de la Constitución. En todo caso, Galo, bueno, pues el tiempo se nos está acabando. Ha sido realmente un gusto conversar con usted. Aunque no hayamos podido coincidir en algunos puntos, quiero agradecerle personalmente que haya venido a Teleamazonas a conversar con este tema. Y para terminar esta entrevista, quería plantearle la última pregunta. La Comisión Interamericana ha iniciado un proceso que va marcando pasos definidos en el reglamento y en todo su sistema interamericano a través de los principios de su jurisprudencia. Y el próximo paso señalado es la audiencia de marzo. Y seguramente, si no se llegará a un acuerdo, pues terminará esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Correa ha dicho que no tiene miedo, que quiere que la gente no sienta miedo, pues, y pues ha llevado a un plano internacional su daño espiritual. ¿Cuál va a ser la postura de Alianza País? Es una pregunta que puede sonar obvia, pero como movimiento político, ¿van a apoyar 100% al presidente Correa en toda su postura frente al sistema interamericano, o en algunos aspectos de este largo proceso pudieran tomar distancia? Bueno, yo creo que hay que esperar algo que el compañero presidente Correa ha planteado anoche, es decir, él va a través de una carta pública al pueblo ecuatoriano a hacer expresa su definición al respecto. Yo creo que tenemos todos que esperar. Sabemos la conducta, la ética de Rafael Correa Delgado, y por ello creo que es preciso esperar esa manifestación de esa carta pública. Yo no puedo adelantar criterios al respecto. Conocemos algunos temas por la definición que se tomó en el Buró Político el jueves anterior, es decir, hace más de una semana, y que creo que sería importante que en estos días, naturalmente, tras la publicación de la carta, tener ya una oficialización también de la posición de Alianza País. Lo que puedo decirle es algo que decía Monseñor Proaño: no me asusto si la tormenta brama. Yo creo que aquí no queremos provocar jamás violencia, pero jamás nos van a encontrar desamparados, porque tenemos el apoyo fundamental de nuestro pueblo. Ojalá que no solamente sea desamparados, sino también desarmados, Galo, que eso es lo importante. Armados no hemos estado jamás. El poder legítimo. Galo, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Desayunos de 24 Horas. Amigos, estamos dando final a este programa especial de Desayunos de 24 Horas.